¿Que por qué la aferración? Pues porque sí. ¿Qué tiene de malo querer ser madre? ¿Qué tiene de malo querer dar amor? Yo quería educar a una niña que fuera distinta a mí, a mi madre, a la madre de Rafael, a mis primas. Una mujercita distinta que no se dejara de nadie, pero que fuera amorosa. ¿Por qué eso podía ser malo? Hola, mi nombre es Violeta Val y en este video les voy a contar sobre Casas Vacías. Casas Vacías es un libro de la escritora mexicana Brenda Navarro, publicado en 2018 por un medio periodístico independiente llamado Caja Negra, pero que en este año se comenzó a editar con Sexto Piso. Casas Vacías es una novela prácticamente corta, de poco más de 160 páginas, dividida en 3 partes. Vamos a conocer a la historia de 2 mujeres, una mujer la cual pierde a su hijo en un parque y la otra mujer que se lo roba. Estas 2 mujeres, de las cuales nunca vamos a conocer el nombre dentro de la historia, lo cual ya se presta para múltiples interpretaciones, nos van a contar sus perspectivas sobre bastantes puntos o asuntos importantes. Aunque esta novela se venda como una novela sobre la maternidad y las diferentes formas de ejercerla, la verdad es que esta no fue la intención de Brenda. Viendo varias y escuchando varias entrevistas, ella comenta que esta novela la empezó a escribir en el año 2013 y fue una manera de sobrellevar toda esa oleada de violencia que se estaba viviendo en México y de casos de desaparecidos, y también por toda esa euforia del ascenso a la presidencia de Peña Nieto, que opacaba un poco pues estas noticias. La intención de Brenda Navarro no era hablar sobre esa maternidad o sobre la cuestión de los desaparecidos, no era su intención irse por una línea de historias que hablan, por ejemplo, sobre el trabajo de las rastreadoras. Lo que ella quería abordar era el tema pues más esencial, que es la ausencia. De cualquier forma, es innegable que el tema de la maternidad acapare esta atención, porque creo que también lo aborda desde una perspectiva muy diferente, porque para bien o para mal siempre se ha romantizado esta parte de la maternidad, siempre se ha asociado, se sigue asociando con aspectos muy positivos. Incluso puede ser más aceptado el hecho de que una mujer decida no ser madre, pero decir públicamente o decir que se es una madre arrepentida, de que se ha arrepentido por tener hijos, pues todavía es un tema muy complicado, moralmente mal concebido. Una de esas voces nos va a dar exactamente esa perspectiva del arrepentimiento por la maternidad, que por un lado hay una maternidad forzada, impuesta, y la otra una maternidad que realmente no se pensó, no se reflexionó, que se obtuvo a través de la convencionalidad, de decir, bueno, pues ya es lo que sigue, es lo que normalmente se esperaría o lo que yo debería de hacer. Irónicamente, esta voz o este personaje va a comenzar a reflexionar sobre la maternidad a partir de que es liberada de ejercer esa maternidad. Por otro lado, la segunda voz, y digo voz y segunda porque es el orden en el que aparece en esta historia, y voz porque, como ya mencioné, nunca se sabe el nombre de estos personajes, de las protagonistas. Es totalmente lo opuesto. Ella añora, desea ser madre, y para ella esa idea de la maternidad es la que la motiva a hacer muchísimas cosas. Muchas de las decisiones que toma son basadas en esa posibilidad de la maternidad. Pero ¿por qué esta mujer desea tanto ser madre? Aquí aparece uno de los temas no menos importantes de Casas Vacías, que es la violencia.
Este personaje tiene un histórico familiar repleto de violencia, desde la figura del marido golpeador, abusivo económicamente también, la mamá que golpea a la hija, pero a la vez la mamá que es sometida a esa violencia dentro de esa dinámica familiar, casos de incesto, violaciones, el contexto opresivo de este personaje. Y para ella, de alguna manera, esa posibilidad de ser madre es una forma, una oportunidad de reivindicar su historia familiar. Es como si ella pudiera darle borrón y cuenta nueva. Para ella, la maternidad es la posibilidad de dar todo ese amor que se le ha negado. Y hay una parte del libro que a mí me pareció estupenda porque da esa respuesta que uno como lector espera de, oye, pero ¿de dónde viene esa obsesión o esa necesidad por ser madre? Y este personaje comenta que ¿por qué la aferración? Pues porque sí. ¿Qué tiene de malo querer ser madre? ¿Qué tiene de malo querer dar amor? Yo quería educar a una niña que fuera distinta a mí, a mi madre, a la madre de Rafael, a mis primas. Una mujercita distinta que no se dejara de nadie, pero que fuera amorosa, porque eso podía ser malo. Gracias a la segunda voz vamos a tener esa perspectiva de la maternidad como esa fuerza que va a reivindicar nuestro camino, nuestro histórico familiar, que va a ser la oportunidad de hacer las cosas bien desde el inicio. Sin embargo, pues la historia tampoco la pone muy fácil, porque vemos que este personaje se enfrenta a esas dificultades de su propio contexto y de cómo ese contexto y esa historia no le ha permitido tener las herramientas suficientes o las herramientas necesarias para establecer relaciones afectivas amorosas de una manera saludable. Estas dos voces, estas dos perspectivas de la vida, de la maternidad, están totalmente delimitadas. Ahí yo creo que es una de las cualidades de esta novela que me encantaron, de que también están delimitadas estas dos voces. Y la segunda voz a mí fue la que me pareció aún más interesante. Y también esta segunda voz es la voz de un México en el que la violencia y la pobreza parecen estar cada vez más normalizados. Incluso hay partes donde esta segunda voz hace uso de dichos populares, donde es esa aceptación de, bueno, nací aquí, no importa, mi destino no va a cambiar y no puedo ir contra la marea y aunque te quites y te pongas, se hace también uso de ese lenguaje que usamos los mexicanos como para de alguna manera aceptar nuestra realidad. Por parte también de la violencia hay ciertas escenas, unas más explícitas o que podríamos esperarlas, que no son historias tan desconocidas como los casos de la violencia doméstica. Hay una escena que a mí me pareció brutal y que yo tuve que parar unos momentos de leer porque me revolvió ahí las tripas, y fue cuando un personaje está contando cómo dos colegas de él mueren en una construcción y mueren de una manera sumamente mezquina, que yo creo que el libro, o sea, si ya llegan a esa parte, de verdad yo creo que ya valió la pena también leer el libro porque es muy fuerte y yo creo que también es el reflejo un poco de esa aceptación de, bueno, así es la vida, no importa, qué más da, su pedo, no el mío. Es muy fuerte esa escena, esa muerte tan brutal, tan mezquina de esos dos hombres en una construcción es muy fuerte y fue algo que a mí me pareció asombroso dentro de la construcción de la historia de la novela. Antes de leer Casas Vacías estuve leyendo, viendo, escuchando algunas entrevistas de Brenda Navarro. Algo que me pareció muy interesante desde una perspectiva más marketera fue cómo
esta novela ganó reconocimiento. Como mencioné al inicio, esta fue una novela lanzada en 2018 por un medio independiente, Caja Negra, y en ese momento la novela se podía leer de manera gratuita. Hay un podcast que incluso lo voy a dejar acá abajo, donde Brenda menciona más sobre este hecho y sobre su perspectiva de la democratización de la lectura. Una anécdota curiosa y casi para terminar esta video reseña es que mientras estaba leyendo este libro, ya estaba por casi terminarla, Pedro, mi novio, estaba haciendo una entrevista con la gente de recursos humanos y dentro de una de las preguntas que le estaban haciendo a esta mujer era qué es lo que ella hacía en su tiempo libre. Y ella prácticamente dijo de manera muy concreta de no, o sea, tengo hijos, no tengo tiempo libre. Y fue algo, no sé, muy que podría parecer desapercibido, pero para mí fue algo como que la ficción traspasó a la realidad, porque de alguna manera uno también con esa novela, aunque la intención de Brenda no haya sido tocar ese tema como de la cuestión de cómo se ejerce o no se ejerce la maternidad, creo que fue una reflexión pues ahí que estuve haciendo durante el libro y fue una manera pues muy para cerrar con broche de oro esa lectura de Casas Vacías. Casas Vacías es un libro que hace un excelente registro de la oralidad de nuestros tiempos. Es un libro que no los va a dejar indiferentes y eso ya es un buen indicio de la calidad de una novela. Casas Vacías también lo pueden encontrar en Bookme, fue donde yo leí este libro y espero que esta reseña les haya generado interés. Dejen aquí sus comentarios, sus likes, suscríbanse y nos vemos en la próxima reseña. Até mais.